En esta oportunidad, mis hermanos, voy a concluir con el tema que he empezado hace 3 semanas atrás. Es referente a una historia de amor. Para que usted pueda entender este mensaje, va a tener que escuchar los 2 primeros vídeos o audios que tenemos anteriormente, porque quiero terminar esta historia de amor en esta oportunidad y al mismo tiempo dar lugar al comienzo pues, de una nueva serie de estudios o de prédicas que vamos a traer referente al reino de Dios, el reino de Dios. Y nos vamos a dar cuenta de que cómo es que la palabra lo une todos estos conceptos, estos principios referentes a la relación que existe entre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y Dios, y lo relaciona la relación que hay entre la iglesia de Cristo y Dios. Entonces, todo esto forma parte de la palabra de Dios, y es interesante ver cómo la palabra de diferentes formas y de perspectivas nos muestra acerca de nuestra identidad y quiénes somos y por qué estamos y cuál es nuestra identidad y qué significó la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta oportunidad voy a leer bastante de la palabra. Quiero pues de que la palabra nos explique y nos hable. Voy a dar cierta pequeña explicación a medida que vayamos leyendo. Y como dije anteriormente, para que entienda este tópico va a tener que usted escuchar los previos audios, pero tal vez dar un pequeño resumen y no extenderme mucho para poder terminarlo en esta oportunidad. Estamos hablando acerca de esta historia de amor, de esta relación que existe entre Dios, o existía entre Dios y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La palabra nos habla bien claro de que el viejo pacto o el pacto antiguo o el pacto mosaico dejó de existir en el Antiguo Testamento, mejor dicho, dejó de existir en el primer siglo, en el año 70, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de este periodo, pues el fin de la era mosaica, el fin de la era de la ley, la ley terminó en el primer siglo con la destrucción del templo. Y también la palabra nos habla asociando al final o a la destrucción del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén. Usted sabe de que Jerusalén quedó totalmente destruida en el año 70 por el Imperio Romano, totalmente destruido. 1.1 millones de judíos murieron en aquella oportunidad. Y en aquella oportunidad, terminando para siempre, fue destruido el templo. No es la primera vez que el templo del pueblo de Israel fue destruido. Ya fue destruido una vez anterior, en el año 586, por la civilización, por los babilonios. Y esta es la segunda vez que queda destruida, pero esta vez el pueblo de Israel, su templo, los sacrificios, el sacerdocio, el sistema, el pacto mosaico, todo queda terminado en el año 70. Y la palabra nos da a entender de que esta destrucción viene a ser la destrucción de Jerusalén, de Israel, para que nazca una nueva Jerusalén, hablando y asociando a Israel como la esposa de Dios. Entonces, la palabra nos habla acerca de que Dios estaba casado con Israel y Dios la ama hasta el final.
Pero viendo de que esta esposa le fue infiel y no pudo en realidad obedecer y seguir los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios, ya hablando en el Antiguo Testamento a través de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, habla de que Él va a hacer un nuevo pacto. O sea, estando en el antiguo pacto de Dios con Israel, ya en aquel tiempo, sabiendo pues de que Israel era un pueblo idólatra y lo compara con una esposa infiel, una prostituta, una ramera, lo pone de esa forma, porque era muy idólatra Israel. Entonces, ya desde aquel tiempo, aproximadamente 500 o 600 años antes de Cristo, Dios ya en el plan de Él dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con Israel nuevamente, con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Hablando de que en postreros días, en 500 o 600 años más adelante, Dios va a tener que terminar con esta vieja Israel y empezar un nuevo pacto. Entonces Dios lo asocia a esta relación entre Dios y Israel, es como el esposo y su esposa. Y porque la esposa le es infiel, tiene que destruirla. Tiene que ser destruida para que pueda nacer una nueva Jerusalén, una nueva esposa. Y esa nueva esposa es la iglesia de Cristo. O sea, le estoy dando ese resumen. ¿Qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel y qué es lo que ocurre con la iglesia? Y la iglesia, como sabemos, empezó con el pueblo judío. La iglesia de Cristo es una iglesia que empezó con los judíos. Pero ahora nosotros, que no somos judíos y somos gentiles, hemos sido injertados, hemos sido adoptados, también la palabra nos habla, a la iglesia que nació en el día de Pentecostés. Entonces nosotros ahora formamos parte, el pueblo gentil, juntamente con los judíos, con los 12 discípulos que empezó la iglesia de Cristo, con los 12 discípulos. Luego vinieron más, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés fueron salvos 3,000. Luego más adelante, ustedes lo pueden ver eso en el libro de los Hechos, 5,000 llegaron también y luego se fueron multiplicando a través de los años. Entonces ahora, esta esposa nueva que tiene Dios, esta esposa nueva, porque en realidad es eso, ¿ok? Déjenme decir esto porque para aquellos que escuchan por primera vez, Dios estaba casado con Israel, su esposa le es infiel. Entonces, Él destruye a esta mujer infiel, a esta esposa infiel, y se casa con otra, ¿ok? Quiero que me escuchen esto, se casa con otra. Pero esta otra en realidad no es otra mujer. Hablando analógicamente, no es otra mujer, es la misma, pero es la misma que murió y lo ha resucitado. Pero en realidad es otra. No es la misma que murió. Porque la que murió tenía una naturaleza corrupta, tenía una naturaleza pecaminosa, porque eso es lo que le llevaba al pueblo de Israel a ser tan idólatra y tan infiel. O sea que yo pienso de que el pueblo de Israel tenía en su corazón todo el deseo de obedecer a Dios y caminar en sus mandamientos, pero no podía, porque la palabra misma nos habla, Pablo en Gálatas, de que la ley era incapaz de poder porque la carne era muy débil. Entonces el pueblo de Israel no podía cumplir con sus mandamientos y siempre estaba en idolatría. Y la única forma de que esta mujer o esta esposa se le sea fiel es de que realmente muera y nazca nuevamente y tenga un nuevo corazón. Es por eso que nuestro Señor, la palabra del Señor dice, hablando ya proféticamente, como dije anteriormente, de que en los postreros días, dice, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, en postreros días yo haré un nuevo pacto con el pueblo de Judá y con el pueblo de Israel, hablando de la misma mujer. O sea, pero este nuevo pacto tiene que existir un nuevo pacto, dando a entender que tiene que morir
primeramente el antiguo pacto para que empiece el nuevo pacto. Entonces, esto es lo que nos da a entender la palabra. Y esta es la historia de amor, que Dios está casado con Israel, pero esta mujer muere. Pero ahora lo resucita en Cristo. En Cristo es resucitada. Esta mujer es resucitada con un nuevo corazón. Ahora dice, hablando en el Antiguo Testamento, dice, cuando yo haga mi pacto con Judá y con Israel, dice, yo pondré mis leyes en su corazón. Y ya no lo escribiré en piedras con tinta. Dice, ya no lo escribiré en tabletas de piedras con tinta, pero los escribiré en su corazón, no con tinta, sino con el Espíritu Santo. O sea, está hablando de una mujer, la misma mujer aparentemente, visualmente, físicamente, pero internamente es otra. Es una mujer que aparentemente es la misma, pero tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza, tiene todo lo necesario para poder cumplir y vivir una vida en santidad. Entonces, esto es lo que Dios obtiene a través de su plan que tiene, a través de los pactos, a través de la obra redentora. Pero entonces, lo que vamos a leer en este momento es que vamos a ver en el libro de Isaías, ¿okay? La semana pasada leímos el libro de Apocalipsis acerca de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Entonces, este nuevo cielo y esta nueva tierra ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Vemos el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y nos habla acerca de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Pero el libro de Isaías, el profeta Isaías, como 600 años antes de Cristo, ya sabía también de esto, pero muchos interpretan este pasaje que vamos a leer ahora, lo interpretan como si fuera el paraíso donde ya no va a existir mal, ya no va a existir muerte, ¿me entienden? Al final de los tiempos. Pero está hablando acerca de un nuevo cielo y una nueva tierra aquí, hablando de esta nueva creación, hablando de esta nueva esposa, de que tiene un corazón nuevo, es una mujer totalmente nueva, es una esposa fiel, es una esposa santa, irreprensible. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 65, vamos a leer más o menos de esto y quise dar ese trasfondo para poder entender lo que vamos a leer. En el libro de Isaías, en el capítulo 65, empezando del versículo 1, miren, aquí el libro de Isaías habla ya, no es el único versículo que habla acerca de esto. Hay otros versículos que hablan acerca de lo mismo. ¿Qué está viendo el profeta Isaías acá? ¿Qué es lo que está viendo el profeta Isaías acá? Escuchen. El profeta Isaías está viendo al pueblo gentil, está viendo a esta esposa. Okay. Ahora esta nueva esposa de Dios está conformada por judíos y gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Gentiles son aquellos que no son judíos. Que nosotros somos judíos, ¿ok? Perdón. Somos gentiles. Pero ahora la palabra del Señor dice de que ya no hay judío, no hay gentil, no hay griego, pero todos somos uno en Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y gentil. Pero en aquel tiempo había diferencia. Antes de Cristo había la diferencia porque Israel, el pueblo judío, era el pueblo escogido de Dios. Pero ahora en Cristo somos uno. Ya no hay diferencia. Hay algunos que todavía piensan que hay diferencia. No hay diferencia. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios. Fue escogido de Dios cuando llamó a Abraham para que el pueblo de Israel nazca de él. Pero en Cristo ya no hay diferencia. Ahora todos somos uno en Cristo. Ya no hay judío, no hay gentil, somos uno en Cristo. No hay, inclusive dice, no hay hombre, no hay mujer. Somos uno en Cristo.
Entonces, esta unidad, que somos uno en Cristo, está hablando de la iglesia de Cristo ahora. Pero ya el profeta Isaías, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, 600 años antes de Cristo, a través, pues, inspirado por el Espíritu Santo, ya veía, a través de los tiempos, que en Cristo iba a ocurrir esto. 600 años antes que venga Él. Entonces, Él dice en el versículo 1 del capítulo 65, dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Dios está hablando esto. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. O sea, está hablando el profeta Isaías, está hablando porque para él su pueblo era Israel, no había más. Era como digo, la esposa. No había, porque nuestro Dios fue fiel y fiel hasta siempre, porque esa es su naturaleza. Él no puede ser infiel, pero la esposa le fue infiel. Pero aquí dice, yo fui buscado. Dios dice a través del profeta, yo fui buscado por gente que no me buscaba. ¿De qué está hablando? Está hablando de una gente que no era su pueblo. El profeta Isaías está viendo a través del lente de la profecía, está viendo en el tiempo de Cristo, está viendo de que una gente, nosotros, lo buscábamos. ¿Ok? Lo buscábamos. Entonces él dice, y fui buscado por los que no preguntaban por mí. Porque el pueblo judío no conocía a Dios. La humanidad, el único pueblo, la única civilización que llegó a conocer el verdadero Dios fue Israel. El resto de la humanidad tenía sus dioses y tenían sus religiones, pero la palabra nos habla de que solo los judíos conocían el verdadero Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer el verdadero Dios, sabiendo de que hay millones de dioses allá afuera. Pero tenemos el privilegio por la palabra de Dios de conocer al verdadero Dios. Entonces dice, fui buscado, dice, por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Qué está respondiendo aquí Dios? Está respondiendo, dice, heme aquí. Aquellas gentes que no me buscaban, aquellos gentiles que tenían otros dioses, pero querían saber, querían conocerme. Entonces Dios dice, heme aquí, aquí estoy acá para ustedes. Pero aquí el profeta está hablando en una forma profética 600 años más adelante. ¿Okay? Pero Dios empieza a decir acerca de su pueblo que está sirviéndole en ese momento. Dice al pueblo de Israel, dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino te recompensaré y daré el pago en tu seno. Te recompensaré y daré el pago en tu seno, y por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Esto hablando acerca del pueblo de Israel, ¿ok? Pero en el primer versículo habla acerca de aquellos que lo buscaron, hablando del pueblo gentil. Y luego en el versículo 8, luego sigue diciendo, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase, dice, como si alguno hallase mosto
en un racimo y dijese, no lo despediréis porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la heredad de la tierra, y mis siervos habitarán allí, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Este versículo 8 al 10 está hablando acerca de este pueblo. El profeta está viendo con los lentes de profecía, está viendo acerca de qué es lo que va a ocurrir en Cristo Jesús. Está viendo del pueblo gentil, está viendo de esta esposa fiel, de la nueva Israel. Ya los llama, desde este momento les llama mis siervos. Mis siervos. ¿Se dan cuenta? En comparación con la esposa infiel que hay en ese momento. No vamos a leer todo esto, vamos a saltar en el versículo 17. ¿Qué es lo que ocurre en el versículo 17? El profeta Isaías empieza a profetizar, a ver la clase de vida que va a tener esta nueva esposa. No la esposa vieja, sino la nueva esposa. La iglesia de Cristo. Acuérdense que estos son 600 años antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Ya el profeta está viendo cómo es que esta esposa, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, los cristianos deben vivir. ¿Me entienden? Y eso fue lo que leímos la semana pasada, pero lo leímos en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Pero aquí el profeta Isaías, 600 años antes, ya vio acerca de lo que esta mujer, esta nueva mujer es. Entonces dice, muchos entienden de que estos pasajes del versículo 17 hasta el 25 se refiere al paraíso ya en la presencia de Dios. Aunque sabemos de que va a haber un tiempo, como dije la semana pasada, va a haber un tiempo en que todo esto va a ser nuevo. Realmente va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Okay? En donde va a haber no más dolor y no más muerte. Es ahí donde están en este momento los que han muerto en Cristo, los cristianos. ¿Okay? Ese lugar es en un momento, en un tiempo en el futuro, va a ser una realidad. Pero aquí el profeta nos está dando a entender de que como esa clase de vida que va a ser allá, la podemos vivir ahora acá en la tierra. Es vivir en la tierra lo que es en el cielo. Entonces el profeta Isaías nos está dando a entender esto, de que cómo debe ser la vida aquí en la tierra. Y el problema es de que muchos cristianos, llevándola a la analogía, esta nueva esposa debería vivir. El problema es de que el pueblo de Cristo no vive como debe vivir, como dice el profeta Isaías, porque no conoce, porque no sabe, porque no hemos tenido el entendimiento y pensamos de que cuando ahora hemos llegado a Cristo, pensamos de que tenemos que vivir como en el Antiguo Testamento, tratando de obedecer los mandamientos, tratando de complacer a Dios, tratando de agradar a Dios. ¿Me entienden? Cuando en realidad eso ha quedado en el pasado. Ahora, eso es lo que hacía la esposa antigua, tratando de agradar a Dios, tratando de serle fiel. Y nosotros otra vez nos tratábamos de comportar de esa forma, como buen cristiano, para ser buen testimonio. Y decimos, no, ahora somos cristianos, tenemos que ser buen testimonio, tenemos que obedecer los mandamientos, tenemos que hacer todo lo que sea necesario y ser un buen testimonio para Dios. Ese es el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y muchos cristianos tratan de vivir de esa forma, tratando de mejorar su vida, cuando en realidad eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es diferente. Esta mujer es diferente. Esta mujer tiene una nueva naturaleza. Esta mujer tiene una naturaleza divina, no una naturaleza pecaminosa. Entonces, con esta nueva naturaleza,
podemos vivir cuando sabemos cómo Dios nos ve, quién realmente nosotros somos ahora. El profeta Isaías ya lo había visualizado esto en el Antiguo Testamento. Entonces leamos a partir del versículo 17 en adelante de Isaías. Dice esto. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Okay? Esto suena exactamente lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Exactamente, es exactamente el mismo lenguaje. Isaías está mirando hacia el futuro y Juan el apóstol, escribiendo el libro de Apocalipsis, está mirando en el presente. O mejor dicho, está también hablando en el futuro, pero en aquellos años, en aquella generación. Pero ya el profeta Isaías ya empezó a ver desde 600 años antes de Cristo. Entonces el profeta Isaías ve esta visión o esta profecía de que cómo el pueblo de Dios va a vivir. Entonces dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué dice que crearé? Aquí dice, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Muchos piensan esto de que es el paraíso, porque se dice nuevos cielos y nueva tierra. Hemos estudiado ya en los mensajes pasados acerca de escatología. Hemos hablado acerca del lenguaje judío. El lenguaje judío está lleno de poesías y alegorías y analogías para darnos a entender lo que realmente quiere decir. Cuando se refiere a nuevos cielos y nueva tierra, no se está refiriendo a lo físico, no se está refiriendo a un nuevo sol, una nueva tierra, un nuevo planeta. No está hablando de eso. Está hablando del antiguo pacto. Para ellos el cielo y la tierra, para el pueblo judío, el cielo y la tierra significaban todo el sistema religioso de los judíos. ¿Ok? Cuando entendemos esto, se nos aclara la palabra, porque se acuerda lo que dijimos, que este libro fue escrito por judíos para judíos. Y la única forma que vamos a entender esta palabra correctamente es cuando nos compenetramos en la mente de un judío para poder entenderla. El problema es de que nosotros tenemos dificultad para entenderlo porque lo leemos con una mentalidad gentil, que tendemos a tomar las cosas literalmente. Cuando decimos, y ahora va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, estamos pensando va a ser un nuevo planeta, una nueva dimensión, una nueva constelación, pero no está hablando necesariamente de eso. Está hablando acerca del sistema del pueblo judío que vivía en aquel tiempo. Está hablando de los rituales, de los sacrificios, del sistema religioso, de los sacerdotes, del templo, del pacto. Todo eso era para ellos el cielo y la tierra. Entonces, lo que está describiendo acá Isaías es esto. Dice que yo crearé, dice Dios, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué está refiriéndose? Se está refiriendo de que esa tierra y ese cielo y esa tierra que están presentes va a tener que terminar porque viene un nuevo cielo y una nueva tierra, hablando del nuevo pacto, hablando de Cristo, de su venida, de Dios hecho hombre en Cristo, y a través de su sacrificio empezar un nuevo cielo y una nueva tierra para que este pueblo, llevándolo a la analogía de la esposa, esta nueva esposa pueda vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Pero no está hablando de algo físico, está hablando de un nuevo sistema de vida con una nueva naturaleza, hablando del pueblo de Dios. O sea, esto es lo que ve el profeta Isaías. Luego dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. O sea, de ese sistema religioso que vivían, ya no habrá memoria porque habrá quedado destruida. Ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí
que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Okay. Aquí está hablando de un nuevo orden de vida, de una nueva clase de vida. Okay. Yo no sé, bueno, esto yo no lo veía años atrás. Tiempo atrás yo no lo veía esto. Personalmente yo pensaba de que esto era la otra vida, ¿okay? En la presencia de Dios. Pero aquí está hablando cosas que no deberían haber en aquella vida en el cielo, como lo hemos visto la semana pasada cuando leímos en Apocalipsis. Exactamente, esto es un paralelo o un reflejo de lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Apocalipsis. Está hablando, mis hermanos, acerca de la clase de vida que nosotros como hijos de Dios debemos de vivir. Está hablando de la iglesia de Cristo. Está hablando de esta nueva esposa. Está hablando de esta nueva mujer que ahora es fiel. Y de acá podemos seguir leyendo este pasaje de Isaías, porque en realidad voy a leer unos versículos más y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 66, voy a seguir leyendo, ¿ok? Y voy a dar una pequeña explicación al final. Dice, antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolor, este es el capítulo 66, versículo 7 en adelante. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, y yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Está hablando acerca del poder y del plan y del amor de Dios en esta nueva creación, porque esta nueva mujer, esta nueva esposa que nace en Cristo Jesús, es una nueva creación, ¿okay? Es la misma mujer aparentemente, pero es nueva internamente. Hablando de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, eso es lo que dije la semana pasada, cuando estamos sin Cristo, somos como aquella mujer infiel. Esa es la analogía que la palabra nos habla, que Pablo nos habla acerca de todo esto. Pero antes no lo veíamos en el Antiguo Testamento, porque ya los profetas ellos lo veían, pero no lo entendían. Los profetas lo veían, eso es lo que dice Pedro, lo dice en su carta. Dice de que ellos escudriñaban las palabras y a ellos se les fue mostrado
todo esto que estamos hablando, pero ellos no lo entendían. Pero sabían de qué es lo que iba a ocurrir, pero al mismo tiempo sabían de que lo que ellos estaban viendo no eran para ellos en aquel tiempo, en el pueblo de Isaías. Por ejemplo, Isaías está viendo todo esto, del nuevo cielo y una nueva tierra. Él sabía que no era para sus tiempos de él, es para el futuro. Entonces Pedro dice, es para nosotros, hablando en el presente tiempo, en aquel tiempo cuando la iglesia está naciendo, está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? Es de que nosotros cuando venimos a Cristo somos como aquella mujer infiel, con la naturaleza corrupta, ok, no conocemos a Dios. Pablo dice de que éramos enemigos de Dios. Ok, éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo. Pero entonces vamos a decir, pero ¿cómo podemos decir que yo, por lo menos, yo antes de Cristo, yo creo que la mayoría de nosotros aquí éramos católicos, ¿sí? Éramos católicos, veníamos de un trasfondo católico. Yo llegué a los caminos de Dios cuando tenía 33 años. Yo conocía de Dios, yo iba a la iglesia, fui acólito por un tiempo, allá en mi país. Pero yo no me consideraba enemigo de Dios. Porque en el catolicismo por lo menos tenemos cierto conocimiento, ¿sí o no? Tenemos conocimiento de Dios, de Jesús y todo, del Espíritu Santo. No nos consideramos enemigos de Dios. Pero la palabra nos dice de que aun cuando éramos enemigos de Dios, Él envió a su Hijo. Cuando empezamos a examinarnos en realidad, nos vamos a dar cuenta de que sí éramos enemigos de Dios. ¿Saben por qué? Porque desde el momento que el Señor nos empieza a decir, mire, César, tú estás viviendo de esta forma. Entonces uno dice, no, yo hago aquí lo que digo, ¿me entiendes? Es mi vida, yo hago lo que hago, así que no vengan a imponerme cómo yo tengo que vivir. Entonces Pablo dice en su carta, dice, eras enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque rehusabas realmente de vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Éramos enemigos de Dios en nuestra forma de pensar. No lo odiábamos a Él, pero la palabra nos dice de que éramos enemigos de Dios. Desde el momento que decía, haz esto, no, aquí yo voy a hacer lo que yo quiero. Es mi vida y nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Éramos enemigos de Dios. Entonces, esta mujer, hablando del pueblo de Israel, era exactamente igual. Dios trajo su ley y sus mandamientos. 613 leyes tuvieron el pueblo de Israel para que puedan vivir como deben ser. 613 leyes para que puedan cumplir. No solamente eran los 10 mandamientos, eran los 10 mandamientos, incluyendo pues 613 leyes, para que pueda vivir en santidad. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Se iban en pos de otros dioses. Y ese es como nosotros realmente éramos sin Cristo. Andábamos en pos de otros dioses, de los bailes, del dinero, del trabajo, otras cosas menos Dios. Solamente cuando algo nos pasaba, algo trágico, recién íbamos a Dios. ¿Me entiende? Pero nosotros éramos eso, esa era nuestra vida, es exactamente como la vieja Israel era. Pero esa vieja tenía que morir. Esa vieja tenía que morir. ¿Para qué? Para que nazca una nueva Israel, una nueva esposa. Ahora, nosotros cuando venimos a Cristo, es exactamente igual. Ese viejo hombre, ese viejo César, tiene que morir. Y en realidad eso ocurre en Cristo. Porque Pablo dice, con Cristo he sido yo juntamente crucificado. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces ahora nosotros cuando venimos a Cristo, morimos en Cristo a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza corrupta que nos lleva a ser
lo malo. ¿Me entienden? Ahora en Cristo morimos. Es igual aquella mujer muere, aquella mujer infiel muere en Cristo. Y cuando Jesús resucita, ahora es una nueva mujer. Aparentemente es la misma, físicamente la misma, pero tiene un nuevo corazón. ¿Por qué? Ahora en Cristo Jesús, por gracia y por misericordia, recibimos un nuevo corazón. Somos una nueva criatura. Somos una nueva creación. Esta mujer no tiene nada que ver con esta mujer. Es totalmente nueva. Aquí hemos recibido toda la gracia de Dios para poder caminar como Jesús caminó. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos esta mujer ahora, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, los hijos de Dios. Ahora escuchen, yo he hecho una lista y esta lista puede ser interminable, ¿ok? Porque puede expandirse más. Ok, la vieja, he hecho dos listas, he hecho una lista, la vieja y la nueva. Dice, la vieja esposa Israel y la nueva esposa, la iglesia de Cristo. Ok, la vieja esposa es natural y carnal. La nueva esposa es espiritual y divina. La vieja es infiel, idólatra, prostituta, ramera. La nueva es fiel, pura, santa, sin mancha e irreprensible. La vieja tiene naturaleza corrupta y pecaminosa. La nueva tiene naturaleza divina. La vieja tiene y caminaba en la carne, y la nueva camina por el Espíritu. La vieja trataba de agradar a Dios. La nueva, Dios ya está agradado con ella. La vieja tuvo que ser destruida. La nueva ha tenido que haber sido resucitada. La vieja tuvo que morir a lo viejo para que pueda vivir a lo nuevo. La vieja vivía bajo un pacto condicional. La vieja, no suena muy bien la palabra vieja, ¿no? Puedo decir el viejo. Puedo decir el viejo si quieren. Pero como es una esposa, tiene que ser la vieja. Entonces, cuando un esposo dice que muera la vieja, entonces el esposo dice, amén, amén, que muera la vieja. La vieja vivía bajo un pacto condicional y la nueva ahora vive bajo un pacto incondicional. La vieja vivía en temor, la nueva vive por amor. La vieja vivía bajo un pacto de condenación y maldición. La nueva vive bajo un pacto de justicia y bendición. La vieja vivía tratando de vivir en santidad. La nueva ya vive en santidad. La vieja vivía en tinieblas. Ahora la nueva vive en la luz. La vieja tenía que cumplir 613 mandamientos. La nueva cumple con un mandamiento. ¿Okay? Para los que no conocen esto, el pueblo de Cristo no tiene 10 mandamientos. El pueblo de Cristo tiene un mandamiento. Y eso es lo que el Señor nos habla en su palabra. El Señor Jesús dice, un mandamiento os doy. Un mandamiento os doy. De que se amen o os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Está hablando, hay un pasaje, sabemos en los evangelios, se me fue la palabra, en los evangelios donde dice, cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es la regla de oro? ¿Cómo puedes resumir tú la ley de Moisés? Entonces el Señor dice, ¿cómo podemos resumir? Dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pensamos
de que ese es el mandamiento para el cristiano. Pero si usted sigue leyendo la palabra, usted se va a dar cuenta de que ese está hablando, dice, es el resumen de la ley del antiguo pacto. Entonces ahí Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos habla acerca de un nuevo mandamiento. Y el nuevo mandamiento os doy, dice, de que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. O sea, de que solamente tenemos un solo mandamiento. En el Antiguo Testamento tenía 613. Ahora tenemos un mandamiento. Si nos amamos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado, cumplimos todo. Así como es que Él nos amó hasta la muerte. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, así como Cristo nos amó, entonces nos damos cuenta el amor de Dios. No tenemos que cumplir con el resto. Ustedes se van a dar cuenta de que esas 613 leyes se cumplen en esta ley sola. Cuando usted ama a su prójimo así como Cristo nos amó. O sea que yo no amo a mi hermano como a mí mismo, porque hay personas de que ni a sí mismos se pueden amar. Y peor van a poder amar a su prójimo. Pero cuando usted ama a su prójimo así como Cristo nos amó, es diferente, se va a dar cuenta. ¿Y por qué nos dice que podemos amar así como Cristo nos amó? Porque si tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo con ese amor. Porque en esta nueva creación, en este nuevo ser, esta nueva mujer, tiene la capacidad de amar a su prójimo de la misma forma que Cristo lo ama. La palabra del Señor dice que si yo tengo dificultad para amar a mi prójimo, entonces yo no lo conozco a Dios. Dice que si yo tengo dificultad para amar a mi prójimo, a un hermano o a una hermana, no lo conozco a Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir? No, yo conozco a Dios y yo amo a Dios, pero tengo problemas para amar a aquella persona. Bueno, Dios no tiene problema para amar a aquella persona. Entonces, si Dios no tiene problema para amar a aquella persona y yo tengo problema, entonces no lo conozco a Él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que realmente conocerlo a Él, conocer el corazón de Dios para poder amar a mi prójimo de la misma forma que Cristo nos amó a todos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esta nueva mujer no tiene nada que ver con la vieja. Esa vieja murió, a esta nueva está viva. Esta es la iglesia de Cristo y aquí hemos recibido todo. Hemos recibido todo en Cristo. Hemos recibido de su naturaleza, de su imagen. Somos amor. Hemos recibido de su espíritu. Ahora somos el templo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel iba al templo a adorar a Dios. Y Dios solamente venía una vez al año a tener comunión con el sumo sacerdote en aquel templo. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Por eso que Pablo dice de que ahora Dios ya no vive en templos hechos por manos de hombres. Ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre el nuevo cielo y la nueva tierra? En el Antiguo Testamento todo era parte del ritual, eso era para ellos el cielo y la tierra. Ahora es un nuevo cielo, una nueva tierra, porque tiene un nuevo sacerdocio. Somos nosotros. Tenemos un nuevo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al orden de Melquisedec, no de acuerdo al orden de Aarón como era en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Ahora el Espíritu Santo habita y mora en nosotros. Ahora somos santos e irreprensibles. Antes éramos pecadores. Muchos cristianos se consideran todavía pecadores. Cuando llegan a Cristo dicen, no, yo soy un pecador. No, Señor, usted no conoce a Cristo entonces. Y si usted se considera todavía pecador, siendo cristiano, yo le voy a hacer esta pregunta. Cuando usted estaba sin Cristo, ¿qué es lo que era? Pecador. Ahora que está en Cristo, ¿qué es lo que es?
pecador. Pero si usted se considera pecador, entonces, ¿qué es lo que Cristo ha hecho? ¿Dónde está la diferencia? No es por lo que usted esté viviendo o lo que esté haciendo, es por lo que Cristo ha hecho. Desde el momento que empezamos nosotros a vernos como Él nos ve y por lo que Él ha hecho, este nuevo cielo y esta nueva tierra, ahora Él me ve de esa forma. Y cuando yo me veo de esa forma, yo empiezo a caminar de esa forma. Pero si usted se ve pecador, cristiano y pecador, usted va a batallar toda su vida con las mismas cosas. Porque usted no se ve como Dios lo ve. Usted está viviendo en ese viejo cielo, en esa vieja tierra. Ahora está usted en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Si usted se ve de esa forma, usted va a empezar a vivir de esta forma. Y ese es quien es ahora esta nueva mujer. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Amén? ¿Cuánto tenemos? Todavía 5 minutos. Ok. Todavía tengo esta lista. El viejo pacto fue un pacto temporario. El nuevo pacto es un pacto eterno, perpetuo. La vieja fue creado según Adán. Ahora la nueva ha sido creada según Cristo. El cielo y tierra destruida. En el nuevo, el cielo es nuevo y la tierra nueva. La vieja Jerusalén, la vieja era la vieja Jerusalén y el nuevo es la nueva Jerusalén. La vieja es de las tinieblas y la nueva es de la luz. La vieja estaba bajo el poder de Satanás, el nuevo está bajo el poder de Dios. ¿No es esto lo que dice Colosenses 1:13, que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Hechos 26:18, de que Dios nos ha llevado de la luz de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Me entienden? O sea, se puede ver la diferencia. La vieja caminaba por obras, la nueva camina por fe. La vieja caminaba en derrota, la nueva camina ahora en victoria. La vieja vivía en templos adoraba en un templo de piedra, ahora nosotros somos el templo de Dios. Dios descendía una vez al año en aquel templo. Ahora nosotros tenemos comunión todos los días con Él. Miles y miles de sacrificios por los pecados en el Antiguo Testamento o la Vieja. Ahora en la Nueva, un solo sacrificio y para siempre. Pero ahora quiero introducir algo en estos par de minutos que tengo. Quiero introducir algo tal vez que no lo hemos visto anteriormente. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, vayamos al libro de los Hebreos y vamos a terminar con este pasaje. Y vamos a terminar con esta historia de amor. Hebreos capítulo 12. Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al monte. ¿Se acuerdan el nombre del monte? El monte Sinaí. El monte Sinaí donde Dios le dio los 10 mandamientos. Este lugar, este monte Sinaí, era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba en tal forma de que el pueblo que estaba alrededor temía venir a ese monte. Y era ordenanza de Dios de que nadie pueda tocar ese monte, porque ese monte era santo. Entonces, eso es lo que el escritor de Hebreos nos da a entender en este pasaje.
y lo compara con un nuevo monte. No aquel monte de Sinaí que representa la ley, pero un nuevo monte que representa esta nueva Jerusalén, esta iglesia de Cristo. O sea que no nos hablan, por eso que la palabra es tan rica en todo esto, de que no nos habla acerca del ejemplo de una mujer infiel, pero también nos habla acerca de un monte. Empecemos a leer en el capítulo 12 de Hebreos, en el del versículo 18 en adelante. Dice la palabra: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, ¿me entiendes? O sea, era temible venir. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ni aun una bestia tocare el monte, esa bestia será apedreado o pasada con dardo. Y en tan terrible era que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ok, un momento ahí. Está hablando acerca de este monte, de que es terrible de venir. No sé si ustedes se pueden imaginar, yo me puedo imaginar lo terrible que habrá sido ese monte cuando Dios hablaba. Cuando Dios hablaba era como un estruendo. Era como un estruendo que venía sobre ese monte. Ese monte estaba en llamas, ¿ok? Era visible, todo eso era visible. Y el pueblo de Israel no quería ni acercarse por temor a Dios. Y es por ello de que en el Antiguo Testamento vivían con temor a Dios, no querían acercarse. Y Dios no permitía tampoco que se acerquen. Y dice, tocaban la bocina, habla en el Antiguo Testamento, tocaban la bocina, la bulla, el estruendo, y cuando Dios hablaba era con una voz terrible, y dice, no, y le decían a Moisés, Moisés, tú anda y conversa con él, nosotros no queremos saber nada con él. Temían a Dios, inclusive Moisés tenía temor, dice, y él estaba temblando de poder acercarse a Dios. Esa es la figura y el tipo que vemos en el Antiguo Testamento en el monte Sinaí. Entonces el autor de Hebreos dice, nosotros no nos hemos acercado a ese monte. Nos está hablando ya después de Cristo, está hablando aproximadamente 30 o 40 años después que nuestro Señor Jesucristo murió. Entonces ahora el autor de Hebreos dice, nosotros no nos acercamos más a ese monte. Ahora venimos a otro monte. Y dice, ¿cuál? Dice en el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. El monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén, la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Está hablando acerca, dice, de que va a conmover no solamente la tierra, sino el cielo. ¿De qué está hablando? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Sinaí, en el monte de Sinaí, Dios con su poder y su presencia, con todo lo que ocurría, con los truenos y todo el fuego que había y la bulla, dice, eso era en la descripción
judía, eso es lo que es conmover los cielos o la tierra, o sea, conmovía la tierra. Inclusive dice que ese cerro, ese monte temblaba. Era como tal vez como un temblor, ¿me entienden? O sea, se pueden dar cuenta el significado de la presencia de Dios. Pero entonces, ahora el Señor está hablando acá en el Nuevo Testamento, dice que ahora nuevamente voy a conmover la tierra, pero no solo la tierra, pero también los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando de dos paralelos, está hablando de dos pactos. Está hablando porque el monte de Sinaí representa el antiguo pacto, el pacto mosaico. Y el monte de Sión está hablando del nuevo pacto. Está hablando, dice que te va a conmover nuevamente los cielos y va a conmover la tierra. O sea, de que va a destruir ese pacto que él estableció en el monte Sinaí. Lo va a destruir. Está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Dice que va a conmover nuevamente los cielos y va a conmover la tierra, porque va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Okay? O sea que ahora nosotros somos, el pueblo de Dios es el monte de Sión. Nuestra representación no es el monte de Sinaí, nuestra representación es el monte de Sión. Ahora nos acercamos a un monte nuevo, el monte de Sión. Somos el Sión de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Okay? Entonces sigue hablando en el versículo 26, y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. No la había escuchado más antes. La remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Yo lo estaba leyendo esto en inglés, así que para mí tenía más, lo podía leer más fácil. Pero dice, lo voy a leer nuevamente, perdón. Aún una vez indica la remoción. Yo no había escuchado esta palabra más antes. O sea, remoción es remover. Es remover, la remoción de las cosas movibles. Está hablando, va a remover lo que ha sido establecido en el monte Sinaí, la ley, los sacerdocios, el templo, todo el sistema religioso. Todo eso tiene que ser removida. ¿Para qué? Lo va a remover, ¿para qué? Como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Está hablando acerca del nuevo pacto, de la nueva Jerusalén, el nuevo monte, la nueva ley en Cristo, la iglesia de Cristo como cosas inmovibles. Porque el reino, aquí luego dice, vas a ir leyendo, y aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, está removiendo, o sea que esto ya está hecho en el primer siglo, en el año 70. Dios ha removido esas cosas visibles, lo ha removido, lo viejo, lo antiguo, la vieja, la naturaleza corrupta y pecaminosa, lo ha removido todo para establecer lo nuevo, el cual es perpetuo e inmovible. Está destruyendo lo natural para establecer lo espiritual. Cuando usted viene a Cristo, lo que Cristo ha hecho, aunque usted no se dé cuenta, cuando usted ha venido a Cristo, usted ha dado su corazón a Cristo, Él ha hecho por su gracia y su poder, ha removido todo eso de su vida y lo ha establecido a usted bajo una nueva promesa, una nueva naturaleza.
Y eso es quien es usted. Y esto es perpetuo y para siempre. Y nosotros tenemos la bendición, y es por eso que podemos tener la bendición y tenemos la bendición de vivir en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, como iglesia de Cristo, podemos vivir un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa es nuestra vida. La situación es de que no vivimos de acuerdo a eso. No vivimos como tal. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos esto. Pero cuando llegamos a entender esto, ahora podemos vivir esto. Porque esto es lo que Dios nos ha dado en Cristo. En Cristo. ¿Ok? Todo es en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay nada. No hay nada. Pongámonos de pie, por favor. Gracias. Te damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos revelas lo grandioso, lo poderoso y lo inmenso que tú eres. Gracias, mi Dios, por tu Espíritu, Señor, que nos revela estas cosas, estos tesoros en tu palabra. Gracias, mi Dios, que podemos ahora ser esa iglesia, esa esposa vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, santa y irreprensible y sin mancha, por lo que Cristo ha hecho. Gracias, Señor, que podemos vivir ahora en esta dimensión, en este tiempo, Señor, con esa perspectiva, y podemos caminar, Señor, en plena certidumbre de tu palabra y en plena fe de que tú lo que has hecho es la verdad. Y tu palabra nos dice que la verdad nos hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.